persona compartiendo. Y ahorita que se conecten las otras personas también hacer la misma recomendación. ¿Sí, mi hermano? Sí, señor. Vamos, dale a mi hermano Jaime que tiene una alabanza para que empecemos. Una alabanza y oramos. Ah, sí, está un poquito ahí con el hermano Eli. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres el principal invitado, Señor, a nuestras casas, Señor, donde tú siempre has querido habitar, Padre. Disponemos nuestros corazones para oír tu voz, Señor, para oír tu palabra, Señor, para obedecer a la voz de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Queremos buscar tu reino, Señor, tu reino eterno, Señor, el reino de los cielos, Señor. Este reino que muchos preguntaron, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Para heredar la vida eterna, Señor. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Y tú te respondías con tu palabra, Señor, deseando que tu palabra siempre sea delante de nosotros como lo más principal, Señor. La palabra de Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que es la que obra en cada una de nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Todo este libro que leemos hoy en día, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación y la vida eterna, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, por poner en nuestra vida el querer como el hacer por tu buena voluntad. Buscarte, Señor. Tener reverencia delante de tu presencia, Señor. Disponer nuestros corazones, como dice tu palabra, como aquella mujer a la cual tú visitabas, Señor, María, la cual escogía la buena parte y se sentaba a tus pies sobre tu palabra, Señor Jesús. Queremos escoger la buena parte, Señor, la cual no nos será quitada, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios de los ejércitos, por tu misericordia nueva cada día. Eres digno de alabanza, de toda gloria, Señor. Cantaremos salmos a nuestro Dios mientras vivamos. Y adoraremos, te bendeciremos cada día, Señor. Exaltaremos tu nombre y proclamaremos tu grandeza y tu misericordia, Señor. Tú eres quien nos da la vida, Señor, la salud cada mañana, Padre. Tú eres quien nos da las fuerzas para trabajar, para hacer las cosas, Señor. Tú eres quien nos has guardado de muchas angustias y males, Señor, hasta hoy. Tú eres quien dices en tu palabra que oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios, Señor. Tú eres quien nos da tu consejo con sabiduría, porque los consejos de Dios son fieles y firmes, hechos en verdad y en rectitud. Gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra que nos enseña provechosamente, Señor. Examina nuestro Dios y ve si hay en nuestras vidas camino de perversidad y guíanos por el camino eterno, Señor. Guíanos, Señor, por este camino eterno de tu palabra y del Señor Jesucristo. Él es la vida eterna revelada a nuestras vidas, Señor, en nuestros propios días. Hablaste primero por los profetas y ahora nos has hablado por tu Hijo, Señor.
porque la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó a través de Jesucristo, del Evangelio eterno, la salvación eterna, Señor, la vida para las naciones, Señor, el pan vivo que descendió del cielo, Señor, se hizo carne, Señor, lleno de gracia y de verdad, Señor. Gracias, Dios mío, te damos, oh Dios, por este regalo inefable, tan maravilloso, Señor. Preciosas y grandísimas promesas nos has dado, y eres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Que no nos perdamos, sino que creamos en Jesucristo y tengamos vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por disponer los corazones, por quitar todo tropiezo, toda piedra de tropiezo, para que pase tu pueblo, Señor, toda ansiedad, todo fatiga, todo afán, Señor, te ha depuesto en este momento, para que tus hijos puedan congregarse, Señor, como iglesia, Señor, para que podamos buscar tu presencia, primeramente en tu reino, Señor. Seguramente todo aquello que tú sabes que necesitamos vendrá por añadidura, Señor. Nada faltará, porque tú así lo has prometido, Señor, y así se cumplirá, Padre. Queremos adorarte la hermosura de tu santidad, Padre. Solo tú eres digno, Señor, porque no hay sino un solo Dios, un solo nombre dado a los hombres. Jesucristo, hombre, Señor, por medio del cual nos acercamos a ti, Padre, esta mañana, para dar toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Padre, porque eres fiel y verdadero, Padre, que eres santo, Señor, aleluya. Abre los techos, Señor. Adoremos al Señor porque el Señor aleluya. Los me ha salvado.
Porque fuiste inmolado con tu poder, te has levantado, porque fuiste inmolado con tu amor, me has perdonado. Gloria a Dios, Señor, por eso te alaba nuestra alma. Gloria a el propiciación por nuestros pecados, Señor, para salvarnos de la perdición. Estábamos muertos en nuestros pecados, nos ha resucitado, Señor, para pedimos que nos dirijas, Padre, esta mañana, Padre. Con tu Espíritu Santo, dirige, Señor, lo que tú sabes que necesitamos y debemos hablar, Señor, con de nuevo el misterio del Evangelio, Señor. Palabras de vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos temor y reverencia delante de tu presencia. Gracias por llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Pues no solamente es una palabra la que está escrita, Señor, muchas veces la hemos leído. La vida eterna, Señor, que es algo tan glorioso, tan grande y tan maravilloso, Señor, que necesitamos verlo. Por esa visión de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender la profundidad, la anchura y la longitud, y entender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, Señor. Un amor tan incomparable, Señor, para entregar a tu Hijo lo más precioso por la salvación de nuestras almas, para que le dáramos la vida eterna, Señor. Eso es lo que estamos escudriñando y queremos atesorar en nuestro corazón, oh Dios, para saber que es un regalo precioso y maravilloso, Señor, y por eso eres digno de ser el gran Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada por todos nosotros, Señor. Gracias por los convidados, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos viendo el tema de la vida eterna.
importante que con toda reverencia abramos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios que todo ser humano necesita, que necesitamos entender el misterio de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, que Él nos da para salvación de todos nosotros, de nuestra familia, para que este evangelio eterno alcance toda alma hasta el último rincón de la tierra, como está escrito. Que podamos discernir con todos los santos la palabra tan maravillosa y podamos guardarla en nuestro corazón, escudriñarla, aprenderla, meditarla y procurar ponerla por obra, sabiendo que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pues seguimos con el tema de la vida eterna. Entonces vamos a hacer de pronto un resumen para los que no estuvieron, para que puedan tener un poquito más claro qué fue lo que vimos. Entonces, arrancamos pues con Juan 3:16, que es una palabra clave, y nos dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a partir de ese versículo empezamos a dar la definición de qué era vida eterna. Y hablamos primero de la eternidad. Y pues la eternidad es una duración infinita sin límite de tiempo, no está contenida en ninguna medida o tiene un límite, es infinito. Y pues tomamos un significado de un sacerdote católico que se llama San Agustín, y él decía que el tiempo existe solo dentro del universo creado, de manera que Dios existirá fuera del tiempo, ya que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente un eterno presente que se podría llamar el presente continuo. Eso para tener, digamos, como un significado, digámoslo así, basado en las experiencias que se tienen. Y hablábamos en Isaías 57:15, que dice que Dios habita en la eternidad. Entonces, responde un poquito a lo que dice este señor. Y es que Dios está fuera de todo lo creado. Él es eterno. Y nos íbamos a la palabra vida. Y es el espacio de tiempo que transcurre desde el momento de la concepción hasta la muerte, o sea, desde que algo es creado. En el caso de nosotros, hablábamos de una vida del cuerpo y una vida del alma, y que esa vida del cuerpo es mortal y la vida del alma es eterna. Para que haya vida, pues tiene que haber una unión entre el alma y el cuerpo. Y decíamos que el espíritu es el fenómeno que da vida a la materia. Entonces es por el cual nosotros podemos expresarnos y podemos movernos. Y el estado del alma y del espíritu con el cuerpo van a definir si nosotros vamos hacia una vida mortal, o sea, una vida solo del cuerpo, o una eterna. Y decíamos que la vida eterna tiene, digamos, unas características, y es que el hombre tiene un principio, pero su alma no. Entonces nuestro cuerpo natural es finito, es decir, tiene un fin, mientras que nuestra alma es eterna. El hombre carnal depende del tiempo. Entonces, durante toda la reunión recalcamos mucho en cuanto al tiempo, porque si nosotros nos damos cuenta, Dios tiene un tiempo establecido para cada cosa.
lo único que es eterno es nuestra alma. Y hablábamos que eso se sustenta con la palabra que está en Génesis, cuando cuando Dios crea al hombre y sopla sobre el aliento de vida. Ese aliento de vida define nuestro tiempo. Entonces Él es el encargado de quitarlo o de que permanezca. Y pues decíamos que la vida eterna se sustenta bajo este versículo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces acá nos hablan del antes, durante y después. Nos damos cuenta que no hay ni un principio ni un final. Todo está contenido bajo Dios. Y las características de esa vida eterna es que tienen una recompensa que está basado en un juicio que puede ser para vida o puede ser para muerte. Nosotros podemos tener vida eterna o muerte eterna y podemos escoger nuestro destino, y hablábamos de Apocalipsis 21:4, en el cual nosotros podemos, digamos que tomar el control de nuestra vida, no pensándola para un futuro, sino que la vida eterna empieza desde ya, desde lo que nosotros hacemos el día a día. Pues básicamente eso fue lo que vimos, y pues la idea es que el día de hoy podamos seguir complementando este tema. Entonces, pues para arrancar, me gustaría compartirles una palabra como para dar una previa, y es Juan 14:6. Y dice así: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esto sustenta un poquito acerca de qué necesitamos nosotros para que podamos tener esa vida eterna. Entonces Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues, esa es la invitación. Lo escuchamos, hermano. También hay un texto en el Salmo 103 que dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, sin principio ni fin. Dios es el eterno Dios, el que era, que siempre ha sido, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Esta es la vida que el Señor nos quiere heredar, ¿no? Para siempre. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo, ¿no? Me acaba de citar mi hermano en Juan 14, que la palabra del Señor quiere ser el camino, la verdad y la vida. La vida eterna está en el Señor Jesucristo. Algo que decía ahorita mi hermano es que todo aquel que en él crea no se perderá, sino tendrá vida eterna. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, de todo corazón, le seguimos, entonces recibimos la vida eterna. Empezamos desde esta vida a creer en Jesucristo y a asegurar la vida eterna, que se prolongará y se consumará en los tiempos cuando ya el Señor nos lleve a su reino. Allá veremos ese reino maravilloso, eterno, donde no hay llanto, ni clamor, ni dolor. Parte de ese regalo de la vida eterna, ¿eh? Donde no existe la muerte, sino viviremos para siempre con el Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 4, ¿sería que lo miráramos ahí, lo buscáramos? Juan capítulo 4. Versículo 14. Voy a leer para mirar bien el contexto del versículo 13 y 14 de Juan capítulo 4. Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice: cualquiera que bebiere de esta agua
volverá a tener sed. Él le hablaba del agua natural del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquí discernimos que hay un agua natural y el agua espiritual que Jesús nos da, que es su palabra. Es una fuente que salta para vida eterna. Prosiguiendo con este texto, te damos apertura para que uno de nuestros hermanos o nuestras hermanas que necesitan salir en su tiempo, entonces puedan también compartir lo que el Señor les ha dado sobre este tema de la vida eterna que es tan importante. Amén. Amén. Entonces, no sé si de pronto la hermana Rosita nos quiera compartir algo. Sí, mis hermanos, escudriñando las Sagradas Escrituras. En el ¿Me escuchan? Sí, hermana, ahí la escuchamos. Dice la palabra de Dios, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto hablaba pues el Señor Jesucristo a toda la comunidad de los judíos, primeramente, que era lo que él había venido hablando que fuera del pueblo de Dios, las ovejas del Señor. Ellos iban a escuchar su voz y no se iban a entorpecer con su voz, sino que antes le iban a seguir. Pero aquel que no fuera de la grey de Dios, de las ovejas del Señor, pues muy seguramente se iban a extraviar o a perder, que es lo que vemos hoy en día, donde dice la palabra de Dios, que muchos tropezarán en la verdad. Y pues acerca de esto, pues el Señor Jesucristo, que fue el que dio la vida por todos nosotros, pues Él confirma, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces es una promesa muy maravillosa. Me gustaría también que leyéramos en 2 de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en el cielo. Una casa no hecha de manos eternas en el cielo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. A mí me gustó mucho este tema, viviendo por fe, porque va muy enlazado con el estudio que hicimos anteriormente sobre las vestiduras. Si nosotros leemos todo el capítulo 4 y 5, es muy maravilloso, porque aquí el Señor confirma a nosotros que no sigamos los deseos de nuestra carne, que no sigamos viviendo en las cosas terrenales, como en esa contradicción en la que vive nuestra alma, ¿no? En tratando de serle fiel
a Dios, pero asimismo cediendo a los deseos de nuestra carne. Entonces, ahí el consejo de nuestro hermano es para toda la Grey, que dice que no miremos nosotros las cosas de este mundo, o sea, que no nos quedemos encerrados en las cosas de este mundo, sino que perseveremos para una vida eterna, que es por lo que el Señor Jesús vino a entregarse por todos nosotros. En Primera de Juan 2:16, ahí. Hermana, ¿nos puede volver a repetir el versículo? Que se nos fue el audio un momentico. Primera carta de Juan 2:16. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es una promesa muy maravillosa acerca de la vida eterna, porque lo que nos explicaba nuestro hermano Jesús sobre la eternidad es algo pues por lo que todos hemos empezado a creer de verdad en el Señor, porque todas estas cosas de este mundo van a pasar, nada es eterno. Ni la niñez, ni la juventud, ni la vejez será eterna para nosotros, mucho menos los deseos y la vanagloria de este mundo. Pero lo que sí es eterno es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, tan lindo, porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar en una eternidad con Él. Y eso es algo muy maravilloso. Pues yo sé que hay muchísimos textos más, pero yo quiero que los hermanos, no me extiendo demasiado y prefiero que los hermanos también sigan compartiendo todo lo que han escudriñado, porque pues también ha sido un tema muy maravilloso. Para mí, en lo que he escudriñado, ha sido muy maravilloso poder seguir procediendo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén. Ahí ya la escuchamos, hermano. Lo que la hermana compartió de que el padre le dijo que a los que me vienen, que no les echo fuera y que estarán conmigo, que nadie las arrebatará de mi mano, sino que estarán conmigo para siempre. Leía yo aquí en el Salmo 103, donde dice, el Salmo 103 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que sale el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoció más, no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, esos son los que van a seguir al Señor, los que nadie les va a arrebatar de su mano, los que buscan al Señor, los que le temen y los que ponen sus mandamientos por obra, ¿no? Ellos vivirán eternamente con el Señor y nadie los arrebatará de la mano del Señor. Si lo buscan y también ponen sus mandamientos por obra, ¿no? Ese es un pedacito, hermano, que quería compartir de lo que compartió la hermana. Gracias.
El hermano Jaime, lo escuchamos. Amén, mis hermanas. Hermano Jesús nos compartía en Juan 14:6, donde nos dice que Jesús es el camino, que es la verdad y la vida. Y el hermano Ricardo nos compartía en Juan 4, desde el 15, tomó, donde dice que Él tiene agua que salta para vida eterna, donde la mujer le dice que le dé esa agua para ella no tener sed más. Pues hemos visto el camino que el Señor nos ha mostrado, donde nos habla que Jesús, el Hijo de Dios, nos ha mostrado el camino al Padre. Y el Señor me lleva a mí a Colosenses 2, del 8 al 12, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, ¿sí? Plenitud de la vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El hermano Jesús el domingo pasado nos hablaba que él era el alfa y la omega, el principio y el fin, y vosotros estamos completos en él, porque él es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultándonos en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ya que la palabra se confirma que juntamente estoy con Cristo crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, pues lo vivo en el Hijo de Dios. Y el Señor me llevaba a 2 Corintios 4, 10 y 11. 2 Corintios 4, 10 y 11. Disculparán ahí el fondo, mis hermanos, digamos. Viviendo por la fe, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y también a Efesios 2:1, mis hermanos. Voy a llevarlos a Efesios 2:1. Donde el Señor nos habla que somos salvos por gracia. De aquí pues actúa la fe de nosotros cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, que nos lleva a vida eterna, donde el hermano Ricardo nos compartía de
donde pues el Señor Jesucristo se acercó al estanque de agua y le compartía a esa mujer samaritana del agua que él tenía, que llevaba vida eterna. Y él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, para que por gracia seamos salvos. ¿Para qué? Para pues llevarnos a la vida eterna. Entonces, pues, queda confirmado, mis hermanos, que Jesucristo vino y nos dio vida eterna desde que en nosotros pues actuó esa fe de que si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Desde allí, desde Génesis 2:7, donde el hermano Jesús nos compartía, ¿sí? Cuando Dios dio vida al hombre para que seamos pues, salvos. También les quiero compartir, mis hermanos, en Timoteo, donde el apóstol Pablo exhorta para que pues caminemos en esta nueva vida. Timoteo 6:2. Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Entonces, el Señor, la palabra de Dios dice así: la buena batalla de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues aquí nos está confirmando, mis hermanos, el mandamiento que Dios nos ha dado, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero es necesario venir, seguir tomando de esta agua de vida, que es la palabra de Dios, para que en nosotros se manifieste la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, mansedumbre, todos estos dones que pues en otras reuniones habíamos compartido, mis hermanos, ¿sí? Y que pues ahorita pues el Señor nos lo trae a memoria. Amén. Amén, hermano. Compartir. Pues no sé si de pronto algún otro hermano quiera compartirlos. Me parece maravilloso eso de compartir mi hermano Andrés. Los textos que trae la importancia de creer en Jesucristo para vida eterna, ¿no? Y la otra parte que nos cita el Señor dice, echando fuera de nosotros el cuerpo carnal. Entonces ya es la parte que nos corresponde a nosotros como creyentes de renunciar
a esa vida pasada que llevábamos para recibir la vida eterna por medio de Jesucristo, ¿no? Con él fuimos circuncidados, creemos, le seguimos a él y empezamos a caminar en la vida eterna con el Señor Jesús, ¿no? Habiendo renunciado a una vida de muerte, a una vida que lo que traía era condenación. Entonces ya el Señor nos manda ahí en Timoteo, donde lee mi hermano, a huir de todas esas cosas, ¿no? Dice que esto éramos en otro tiempo. Entonces en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Quién es el que nos da vida? El Señor Jesucristo, solamente el que nos da vida cuando creemos en Él y seguimos su palabra poco a poco. El Evangelio de Juan, capítulo 4, 36. Hay otro texto que quiero complementar con el que había leído de Juan 4, 14. Juan 4:36. Sí, amén. Vale, desde el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Esta palabra de cegar y de sembrar, traía una vez en una experiencia que el Señor me habló haciendo una visita a unas personas compartiéndole la palabra de Dios. Cuando salía de la casa escuché una voz que me dijo, estás preparando almas para vida eterna. Entonces vea que parte de esta vida eterna también es servirle al Señor, es sembrar y cegar. Esto concuerda con el proverbio que dice que el que gana almas es sabio, ¿sí? El que trabaja para Dios, el que le sirve a Dios, Dios le honrará. Entonces, otro de los propósitos con el que el Señor nos llamó por medio de Jesucristo para ser hijos de Dios es para trabajar en su obra, para predicar las buenas nuevas, para hacer luz, como él dijo, que la luz no se pone debajo de la mesa, sino encima para que alumbre a todos los que están en la casa. Cada vez que predicamos el Evangelio a una familia, a una persona, a un niño, a un anciano, a un joven, estamos llevando las palabras de la vida eterna por medio de Jesucristo. Y es bien importante, porque esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que en él crea, para que las almas no se pierdan, sino crean en Jesucristo y tengan la vida eterna. Eso es lo que dice acá tan maravilloso, que el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Sí? Estamos recogiendo fruto para vida eterna. Es el trabajo que Él nos ha puesto a los que hemos creído en su palabra. Y Dios quiere que todos nosotros nos esforcemos por ganar almas para vida eterna. Cada vez que predicamos el Evangelio, un versículo, una palabra, un renglón, consolamos a alguien, visitamos a alguien, y les predicamos a Jesucristo, estamos predicando la vida eterna. ¿eh? Algo que Dios me ha hecho ver en estos días por medio de este escudriñar de esta palabra. En Juan 5:24, Juan 5:24, mi hermano Jesús, si quiere leerlo ahí. Dice,
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es tan importante que es la predicación de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, porque dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Entonces dice, esto concuerda con Romanos 18, donde dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cierto? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es maravilloso. Ya tan importante que es predicar la palabra, porque el que la oiga y cree en el Padre que envió a Jesús, tendrá vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque Jesús es la resurrección de los muertos. Amén. En Juan 5:39, mi hermano Jesús, para que lo lea mi hermana Sandra. Juan 5:39. Sí. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que nos dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco. ¿Sí? Hasta ahí, mi hermano. Es tan maravilloso que dice que otra parte de nosotros recibir la vida eterna es como escudriñando las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto concuerda con la carta a Timoteo, donde el Espíritu Santo por el apóstol le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Entonces vea que por medio de las Sagradas Escrituras es que nosotros vamos recibiendo la vida eterna. Por medio de las Sagradas Escrituras conocemos a Jesús, por medio de las Sagradas Escrituras conocemos al Padre, conocemos su Espíritu Santo, el regalo del Espíritu de Dios, conocemos el pecado, el arrepentimiento, la muerte en la que estábamos, la vida que Él nos da. ¿Sí? Entonces todo está en las Sagradas Escrituras y en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Es tan maravilloso, tan importante que todo lo que nos hemos aprendido todos estos años, tan importante que es escudriñar las Escrituras, meditarlas, creer, aprenderlas, porque en ellas está la vida eterna y esa vida está en su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Es tan maravilloso como vamos encontrando. A medida que vamos escudriñando, Dios nos habla de una y otra manera sobre esa vida eterna tan importante que Él quiere darnos a todos. Amén. No sé si mi hermana Sandra o alguien más quiere compartir algo más para seguir adelante. Sí, la hermana Sandra va a compartir. Amén. Buenos días, hermanos, para todos. El primer versículo es Mateo 19:29, pero lo voy a leer desde el 25, porque allá habla del joven rico que él le preguntó al Señor que sí que era necesario para tener la vida eterna. Entonces él le dijo que él cumplía todos los mandamientos y todo, pero entonces el Señor Jesús le dijo que ve y vende todo lo que tienes. Sí. Y llévale a los pobres. Entonces, desde el 25 lo voy a leer. Dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces aquí el Señor le demandó al joven rico pues que vendiera sus riquezas y todo eso, pero él se entristeció en su corazón. Y acá habla el Señor Jesús donde dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre. Entonces muchas veces para heredar la vida eterna tenemos que dejar, no dejar a nuestra familia como tal carnal ni nada de eso, sino apartarnos de muchas cosas que en otro tiempo practicamos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos. Entonces eso también implica heredar la vida eterna, apartarnos de muchas cosas. Acá en Romanos 6:22. 6:22. ¿Dónde están? Me perdí. Acá habla el título es Siervos de Justicia en el 6:15, pero lo voy a leer desde el 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces aquí el Señor nos habla de que en otro tiempo éramos esclavos de cosas que hacíamos que a Dios no le agradaban. Pero ahorita hemos sido libertados a través del Señor Jesús, a través de su muerte, y Él nos ha dado vida eterna. Amén. Y en Tito 1:2. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. Entonces, aquí el Señor desde el principio prometió la vida eterna y a sus escogidos. Dice que a sus escogidos de Dios y el conocimiento, la verdad que es según la piedad en la esperanza, o sea, tenemos la esperanza de tener esa vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esos son mis 3 versículos. Maravilloso, hermano. Pues el que más me tocó fue el de Mateo, donde habla de que cualquiera que ha dejado casas o hermanos, y entonces a veces nosotros en nuestra carne hay muchas cosas que todavía seguimos aferradas y no nos dejan avanzar. Entonces que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Amén. Sí. Sobre esa parte, mi hermano Jesús, ¿Sí? Sí. que comparte mi hermana el texto de Mateo. Sí. Es dura la palabra, ¿no? Sí, Es Señor. dura la palabra porque primero le dice el Señor Jesús al joven rico, ¿no? Uh-huh. Él le hace la pregunta y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice primero, los mandamientos, ¿sabes? ¿Cierto? Uh-huh. Entonces ya que el Señor también pone sus mandamientos como un principio Como un requisito. para también heredar la vida eterna. Entonces el Señor le dice, no adulteres, no digas falso testimonio, no robes, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ese ama a tu prójimo lo deja de último. Y él dice,
en la otra evangelio dice, él queriendo justificarse, dice, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Y estaba seguro, ¿no? Pero Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y déselo a los pobres, para que puedas entrar en la vida eterna. Entonces, de que como tenía muchas posesiones, pues fue muy triste, y se fue, y ahí es donde le hace la pregunta al apóstol, ¿no? Dice, Señor, entonces ¿quién va a poder ser salvo con esa demanda, no? Con esa condición. ¿Quién va a poder entrar en la vida eterna con esa demanda que tú haces? Darle todo, y sin embargo le dice, Señor, nosotros le hemos dejado todo y tenemos que recibiremos. Sí. Y el Señor Jesús, que está escrita la palabra, dice, de cierto digo que el que haya dejado padre, madre, hermanos, hijos, esposa, hijos, esposo, aún posesiones en esta tierra, por seguirme y por mi nombre, y persecuciones por el nombre de Jesús, que no reciba en el tiempo postrero al 100 por 1 y en el tiempo postrero la vida eterna, ¿no? Entonces, ciertamente la demanda es dura para nosotros como cristianos, donde vamos a ser confrontados en esta vida muchas veces con la naturaleza pecaminosa de la carne que se quiere oponer al espíritu. Y entonces ya no podemos tener comunión con esta naturaleza pecaminosa de la carne, porque Cristo nos da vida echando fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿sí? Pero el cuerpo tiene que ser echado, ese cuerpo pecaminoso carnal, en esa circuncisión de Cristo, para poder heredar la vida eterna. Que es lo que decía mi hermana, está muy bien. No que sea la voluntad de Dios que nosotros, en el caso de los creyentes, dejamos nuestra esposa, abandonemos nuestros hijos, abandonemos nuestra familia, sino abandonar las prácticas pecaminosas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nuestras madres que nos practicaron la idolatría y nos enseñaron eso, que ya no podemos participar de eso, entonces dejamos eso, ¿sí? Dejamos todo eso que nos enseñaron nuestros padres, y cosas vanas, ¿sí? Cosas pecaminosas, y así muchas otras prácticas en el hogar de las parejas conyugales, donde el esposo ya comete el acto de la infidelidad. Llega un momento en que el Señor lleva a la mujer o al hombre que ha sido afrentado por ese pecado a aborrecer y aún así, y dejar esa, o sea, amar al Señor y aborrecer el cuerpo pecaminoso carnal, ¿no? Entonces hay momentos en que el Señor permite esas situaciones para nosotros seguir a Cristo, llevar el vituperio de Cristo y heredar la vida eterna, ¿sí? Entonces hay momentos en que el Señor nos aparta para Él también hacer esa operación en los otros corazones, ¿no? Y en lo posible, en lo que podamos nosotros orar, perseverar y echar mano de la vida eterna, como el Señor habla de Timoteo. Que Dios nos ayude, porque quiero que dice mi hermana, estamos todos día a día expuestos, y que Dios nos ayude en todo lo que necesitamos para poder aborrecer no a las personas, sino aborrecer el pecado. Amén. Amén. Hermano Jesús, ¿alguien nos va a compartir o mi hermano Jesús va a compartir? Bueno, se acaba de conectar la hermana Marilce. Entonces le damos la bienvenida. Estamos tocando el tema de la vida eterna. Y pues para que voy a compartirles yo un poquito de lo que el Señor pues me puso en esta semana a escudriñar. Entonces vamos a leer en Proverbios 8:35. Yo tengo todas las citas acá, entonces por el grupo las vamos a compartir para que puedan leerlas. Si de pronto no han podido anotarlas, entonces por el grupo les comparto. Entonces dice así la palabra. Voy a leerlo desde el 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma.
Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, este versículo nos da a entender y nos hace un llamado de lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Algo que me tocó mucho cuando yo empecé a escudriñar acerca de la vida eterna, es que decía que la vida eterna no comienza cuando uno se muere, como muchas veces nosotros pensamos, sino que la vida eterna, como es algo infinito, es algo que no tiene ni principio ni fin, entonces nosotros ya estamos viviendo esa vida eterna, sino que el problema es nosotros cómo estamos viviendo esa vida. ¿La estamos viviendo para vida o para muerte? Entonces el Señor nos dice que bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Ese cada día nos habla de la eternidad, no solo del futuro, sino del presente. Porque el que me halle hallará la vida. Entonces volvemos nuevamente a lo que tocábamos hace 8 días. ¿Será que nosotros sí estamos teniendo esa comunión con Dios? ¿Sí estamos teniendo esa fe, esa relación con Él? ¿Sí estamos obedeciéndolo? Porque si no lo estamos obedeciendo, pues estamos yendo es hacia la muerte. Porque acá dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Aborrecer a Dios no es cometer de pronto pecado, sino desobedecerlo. Porque si nosotros nos damos cuenta cuando el hombre peca, el pecado fue por desobediencia, porque Dios le dijo, no coman del fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento. Y ellos desobedecieron y comieron. Entonces, el Señor nos invita a que nosotros todos los días vivamos esa vida eterna. Y por otra parte, en Primera de Juan 5:13, nos habla de algo muy importante y es el conocimiento de la vida eterna. Porque pues nosotros sabemos que hay una vida eterna, pero no la conocemos. Entonces el Señor acá nos muestra un poquito. Entonces dice, estas cosas pues os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces acá nos está hablando de creer que hay una vida eterna y creer en el Hijo, que era lo que estábamos hablando al inicio. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esto nosotros lo podemos hacer en nuestro día a día, si nos damos cuenta, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Será que nosotros sí le pedimos al Señor conforme a su voluntad todos los días? ¿O será que no lo estamos haciendo? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿será que nosotros estamos creyendo que Él nos está escuchando o no? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces el Señor nos ha puesto a nosotros como esa luz y como esa sal que dice en su palabra, para que nosotros también sirvamos como ayos y llevemos a de pronto las personas que están en muerte, las llevemos a vida. Hay, acá nos habla de 2 tipos de pecados. Hay un pecado que es de muerte y hay un pecado que no es de muerte. Entonces nosotros muchas veces conocemos personas y le hablamos de la palabra, pero de pronto esas personas nunca creen o de pronto sí creen y puedan ser salvas.
Entonces eso nos habla de ese pecado de muerte. Pero pues nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor nos manda, que es ir a predicar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces esto también nos aplica para nuestro diario vivir. Entonces nosotros debemos estar, digamos que todos los días orando en eso. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Entonces acá, en todos estos versículos que leímos, nos damos cuenta de qué es la vida eterna, de qué es vivir una vida eterna. Y no nos están hablando de que después de que de que muramos, de que haya muerte, entonces vamos a hacer todas estas cosas, no. Esto es para que nosotros lo apliquemos el día a día. Entonces eso es el Señor pues como que me trajo. ¿Se me hace una aporte, hermano, sobre ese texto de Juan? Sí, Señor. En el versículo donde dice el Señor, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, se le dirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Teniendo esa parte, ¿no? Muy similar a esta palabra, el Señor Jesús hablando precisamente sobre el pecado de hecho a los fariseos, todas las ofensas, todos los pecados contra el Hijo del Hombre les serán perdonados al hombre. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Entonces, por ese pecado el Señor no pide que se ore. ¿Sí? Cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, cuando ellos decían, por el nombre del Señor está fuera de demonios, ¿no? Y entonces el Señor les decía, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces prácticamente ya es pecado de muerte donde ya prácticamente hay condenación, porque se ha blasfemado contra el Espíritu de Dios, por el cual el Señor pide que no se ore. ¿Sí? Y ya no, o sea, ahí ya no hay, ya no sirve la oración. Más el que ha cometido pecado que no sea de muerte o sea de condenación eterna, debemos orar, como decía mi hermano Jesús, debemos orar por toda injusticia es pecado, debemos orar por todos los hermanos, grandes, pequeños, y Dios tendrá misericordia y les dará vida en su momento. Amén. Pero es importante discernir esa parte donde el Señor Jesús dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo ya no tiene prácticamente salvación. Entonces, ya ahí no se puede orar ni sirve orar porque el Señor no escuchará. Amén. Amén. Entonces, mi hermana tiene otra alabanza, otro cántico. Hay otros 2, 3 cánticos sobre la vida eterna que queremos compartir, pero entonces siempre mi hermana quiere compartir uno. Bueno, hermano. Lo escuchamos, hermano Jaime. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Que tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí.
solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida lo entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En Proverbios 3:2, en este proverbio dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque la cura de días, de años y vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ellas la misericordia y la verdad, átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Pero entonces cuando dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años y vida, está hablando de la vida eterna. La largura de días, años y vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte, entonces, que nunca se aparte de nosotros la palabra de Dios, sino que lo hacemos al cuello, las escribamos en las tablas de nuestro corazón, y así hallaremos buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Pero ahí está hablando de la vida eterna, ¿no? En Proverbios 3:18 dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces este versículo tiene, este proverbio tiene concordancia con el que compartió nuestro hermano Andrés, que dice: echa mano de la vida eterna. Entonces, cuando dice ahí, ella es árbol de vida, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, a los que echan mano de la vida eterna, ¿no? Y bienaventurados son los que la retienen. Entonces concuerda con Timoteo, esa es la vida eterna, echar mano de la palabra de Dios. El Proverbio 9:11 dice así: el temor del Señor es el principio del bien. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí te aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Entonces ahí también está hablando de la vida eterna. Si nosotros buscamos al Señor, leemos su palabra, la palabra de Dios es la que nos da eterna. Solamente este es el maná que nos lleva y nos da la vida eterna, nos aumenta la vida, nos aumenta los años, nos aumenta la paz. Ajá, está lindo. Dice
que nos aumentará también inclusive en otro versículo que dice también por la palabra te dará refrigerio a tus huesos, a tu cuerpo, salud, medicina. Entonces la palabra de Dios está todo. Por eso dice ahí, echa mano de la vida eterna. La palabra de Dios es todo para nosotros. Bueno, y bienaventurados todos los que la retienen, la aprenden, la guardan, para así, como leíamos en el Salmo 103, ponerla por obra. Porque Él va a acercar a Él a los que guardan y buscan sus mandamientos y se acuerdan de sus palabras para ponerlas por obra. Amén. Ese es lo que yo quería compartir. Gracias, hermano. Pues yo encontré acá en el Salmo 139 una palabra. Salmo 139, versículo 23. Dice así la palabra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Entonces, pues esa es una oración que hace David. Hoy mismo hemos cortado, hermano. ¿Cómo? Repítele el versículo. 130. Señor. Estamos en el versículo 10 y ahí yo tengo el cántico de ese versículo, mi hermano. Ah, bueno, hermano. ¿Va a compartir algo más de este versículo? No, señor. Maravilloso, maravilloso. ¿Y qué hace el versículo, hermano? Ah. ¿Cómo dice? Camíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve que hay caminos de perversidad y guíame por el camino eterno y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios, mira, Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y me caminos de felicidad y por el camino eterno y por el camino eterno y por el camino eterno. Amén. Hermano, que el hermano Eli tiene una pregunta. Dime, hermano, que pregunte. Lo escuchamos, hermano. Ya puedo hablar, mi hermano Eli. Lo que pasa
lo que pasa es que no entendí bien, uno de los hermanos explicaba eso, hablaba de que hay pecado de muerte y pecado de vida. Entonces, yo quiero saber cuáles son esos pecados, o sea, cómo así que uno comete un pecado de muerte, o sea, no entendí bien el pedacito. ¿Sí me escucharon? Que si escucharon, hermano Eli. Sí, señor, sí lo escuchamos. Muchas gracias. Sí, lo escuchamos, acá se alcanzó a escuchar un poquito cortado, pero sí se oye bien. Él nos dice que no entiende cuáles son esos pecados de muerte y cuáles son esos pecados de vida. Entonces, que si le podemos explicar esa parte. Dale a mi hermano que le vamos a enviar por el WhatsApp el versículo que yo acabo de citar, donde dice que el Señor Jesucristo, no sé si mi hermano Eli me alcanza a escuchar, el Señor Jesucristo dice: todos los pecados y las ofensas contra el Hijo de Dios le serán perdonados. Se nos cortó la llamada. 10 minutos si quieren. Hermano Jesús, Sí, señor. ¿cierto que se le cayó la llamada, hermano Ricardo? Sí, ya la estamos Bueno, volviendo a conectar. bueno, mi hermano. Ahí estamos entonces con paciencia esperando. Bueno, ya. Ya los están escuchando. Pero ellos no escucharon nada. ¿Dónde alcanzó a escuchar mi hermano Eli? ¿Alcanzó a escuchar mi hermano Eli? No, mi hermano, nada. Bueno. Él dice la palabra, el Señor Jesucristo dice que todas las ofensas contra el Hijo del Hombre le serán perdonadas al ser humano. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ese es un pecado de muerte por el cual el Señor dice que no se debe orar cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Amén. Diciendo lo que se decía el Señor Jesús, que echaba fuera demonios por el príncipe de Belcebú. Eso es una blasfemia, porque él echaba demonios por el dedo de Dios, por el poder de Dios, porque vino a echar fuera a los demonios. Entonces, esas blasfemias contra el Espíritu Santo, dice el Señor, que no serán perdonadas también. Ese es el pecado de muerte. Y los otros pecados de vida son los que humanamente a diario se cometen. Debemos orar para que Dios perdone todo pecado de infidelidad, de adulterio, de fornicación, de mentira. Entonces debemos orar para que Dios pueda hacer esa obra en cada corazón y pueda darnos vida, quitar la muerte del pecado que está en nosotros. Amén. Entonces, dígale a mi hermano Eli que le vamos a mandar los versículos para que los lean acá por el chat. Amén, mi hermano. Dice que bueno.
También hay una palabra en Juan 3:16, dice que todo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero dice que el que no cree en el unigénito de Hijo de Dios ya ha sido condenado por cuanto no ha conocido al unigénito Hijo de Dios. Entonces, mientras estemos con vida, podemos arrepentirnos, pero ya llega el momento en que ya el que no cree en el unigénito de Dios es condenado. También habla de la condenación, ¿no? Ahí Richard les va a dejar los versículos para que el hermano los puedan escudriñar, los que no han entendido esa parte. Ahí habla un poco de la incredulidad. También dice que ahí esa generación no sale sino con oración y ayuno. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, el que rehúsa a creer en el Hijo de Dios es condenado. Que ha sido condenado. Si no quiere creer en el Hijo de Dios, entonces el que rehúsa recibir a Jesucristo, pues rehúsa recibir la vida eterna. Esa es parte importante también entenderla, ¿no? Persona que se rehúse, aún en la enfermedad, en su cama, que allí dijere que este vestido reto, Dios redimirá su alma de que pase a la sepultura, de que se condene. Pero si aún en esa condición su corazón se endureciere y no quisiera Llamar por acá porque no lo escuchamos. Ahí sí, hermano. Listo, ahí lo escuchamos. Si mi hermana Rosita quiere compartir, hermano. No, ya salió la reunión. Creo que estaba escribiendo. ¿O fue ahora rápido? No, fue ya sé cuando comparte. Ah, bueno, mi hermano. Entonces, si se alcanzó a escuchar bien, hermano, para que, no sé si ya para terminar, hermano, batería baja. Comparta el sueño, hermano, que el Señor le dio sobre las vestiduras. Bueno. Pues digamos que tratando este tema que hemos estado tratando durante estos meses, pues el Señor me permitió a mí tener una experiencia pues relacionada con la vida eterna, que fue hace ¿qué? Como 10 años, más o menos 10 años. Entonces yo tuve un sueño, yo estaba dormido y pues yo me soñé pues que yo estaba pues durmiendo y vi pues una luz que me tomó y yo salí pues de mi cuerpo natural. Yo tenía puesto una pijama y pues esa pijama yo vi que empezó como a brillar. Vea que tenía pues luz, pero no era pues mi cuerpo físico, sino pues como mi alma. Entonces yo estaba subiendo y subiendo y subiendo, salí de la casa y llegué como al cielo.
Entonces había una parte donde yo llegué y habían unas puertas grandes. Yo no sé si de pronto ustedes han visto las puertas de cómo eran las puertas de los castillos antiguos, que eran unos portones en madera grande. Entonces yo llegué ahí y había una muralla y eso pues separa, yo estaba como en la parte de afuera y habían dos ángeles en esos portones y eran pues, eran grandes, eran altos, y estaban vestidos de ropa blanca, tenían unas sandalias y pues ellos también brillaban, yo los veía a los dos. Entonces yo estaba ahí y, y salió un ángel y él me recibió y le dijo a otro que, que me trajeran los vestidos, unas ropas que me iban a poner, porque me iban a cambiar. Entonces yo estaba ahí y la puerta quedó, cuando el ángel entró a buscar las ropas, la puerta quedó como entreabierta. Entonces había una parte que se veía hacia adentro. Y yo veía que todo el mundo estaba corriendo como alistando algo. Entonces escuchaban el ruido de unas máquinas de coser y la gente, y corrían, digamos, con telas, con ropa, de un lado para otro. Entonces ellos decían que ya estaba cerca, que ya casi era el tiempo. Y a donde entró el ángel a buscar las ropas, ahí decía vestidos para el pueblo de Dios. Pero eso estaba escrito en otro idioma, pero pues yo lo entendía. Yo veía como el significado dentro de mi mente. Y en ese momento que el ángel salió con la ropa, entonces él me traía unos vestidos blancos y traía unas sandalias para yo ponerme. Y entonces cuando él salió, entonces yo escuché que mi mamá me dijo, levántese, pero se escuchaba lejos, 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 levántese, que para ir al colegio. Y entonces el ángel me dijo que todavía no era mi tiempo, que yo tenía que devolverme y que ellos estaban haciendo las ropas y que nos estaban esperando. Entonces me dijo el nombre de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y de los hermanos que en ese momento nos reuníamos allá en la iglesia en Bogotá, en Suba. Él me los empezó a nombrar y él dijo que acá nos esperaban, pero que todavía no era el momento. Entonces, cuando él me dijo eso, pues yo empecé a regresar y pues ahí ya me desperté cuando mi mamá me llamó. Entonces, pues esa fue como la experiencia que el Señor me llevó y, y da cuenta de que esa vida eterna sí está ocurriendo ahorita mismo, mientras nosotros estamos aquí reunidos, sino que muchas veces eh, nosotros estamos en un camino, como decía la palabra, y muchas veces nosotros en ese camino, eh, en muchos momentos perdemos como la vista hacia lo que el Señor nos quiere llevar, hacia la meta que Él nos tiene. Y muchas veces nosotros nos quedamos solamente con lo que estamos viviendo acá y no nos damos cuenta de todas las cosas que nos esperan. Entonces, pues el Señor nos permitió ver eso y pues me permitió a mí el tener esa experiencia para que nosotros tengamos esa esperanza. Pues yo me puse muy contento porque cuando él dijo el nombre de mi papá, pues mi papá, él no, digamos que no, la palabra hasta ahorita la está conociendo. Entonces, pues fue muy maravilloso porque pues ahí dice que haremos salvo nuestra casa. Entonces, pues esa es una promesa que el Señor me dio y también sirvió en ese momento y ahora para reafirmarle a la iglesia de que allá nos están esperando, pero que nosotros, depende de nosotros si vamos a llegar, de cada uno de nosotros, para que lleguemos a ponernos esas vestiduras.
Gloria a Dios. Si alguien más quiere preguntar, hermano, participar. No sé si de pronto acá la hermana Marilce tiene alguna pregunta. Queremos escucharla, oírla otra vez. Buenos días para todos. Dios los bendiga. No, pues muy claro lo que he escuchado en este tiempo, que la palabra, principalmente al buscar a Dios en oración, en practicar, en poner por obra la palabra de Dios, nos lleva a entender el propósito de Dios, a tener una vida eterna. Cuando ponemos por obra cada palabra que el Señor nos muestra, por medio de la lectura diaria de la palabra, nos enseña, nos lleva a cada día tener una mejor forma de vida y a aprender a que en este mundo no estamos para agradar al mundo, sino es para agradar a Dios, que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no por la carne, la recompensa o las bendiciones que teníamos día tras día en nuestras familias, en nuestras vidas, es grandioso, es único, es una esperanza, es una forma de vida eterna, como dice la palabra. No es un solo vivir por vivir, sino es tener y vivir el propósito que Dios quiere para nuestras familias, para nuestro hogar, que es que toda la familia sea congregada en Dios y que cada palabra que leamos la cumplamos y la pongamos por obra en nuestras vidas día tras día. Amén. Ahí lo escuchamos, hermano. Amén, mi hermano. No sé si había tiempo para que el hermano Andrés cante otra alabanza, o alguien más quiera preguntar, o alguien más quiera compartir algo. Si tenemos 5 minutos de tiempito y para hacer la oración, mi hermano. Bueno, hermano, entonces vamos a hacer la oración. Amén. Voy a hacerla yo. Y Dígame, hermano. listo. Bueno, gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor, por la palabra que pones en nosotros, porque nos permite, Señor, poder compartir, Señor, reunirnos como hermanos en tu nombre, Señor, como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te damos gracias, Padre, porque nos enseña, Señor, a que vivamos, Señor, esa vida eterna que tú tienes, Señor, preparada para nosotros, Señor. Gracias porque a través, Señor, de tu palabra podemos darnos cuenta, Señor, de todas las promesas, Señor, de todos los propósitos que tienes para nosotros, Señor, a que no nos conformemos con este mundo carnal, Señor, con estas cosas que se acaban, Señor, sino que pensemos en las celestiales y eternas, Señor, que son para siempre, Señor. Tú ya sabes, Señor, y conoces, Señor, nuestro principio, nuestro final, Señor, pues tú eres eterno, tú lo conoces todo. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido creer en ti, Señor, el buscar tu palabra para que podamos ser salvos, Señor, y estar en esa vida eterna que tienes preparadas para nosotros. Te pedimos hasta ahora, Señor, por los hermanos que tal vez no pudieron conectarse, Señor, por los que están aquí. Bendecimos cada una de las familias representadas, Señor, que podamos, Señor, ser parte de esa promesa, Señor. Aún oramos, Señor, por, como dice tu palabra, Señor, por aquellos, Señor, que han cometido pecado de muerte, Señor, pero que tú dices, Señor, que oremos por ellos, Señor, para que sean llenos de vida. Oramos a esta hora por cada uno de ellos, Señor, por las situaciones, Señor, que se encuentran, que puedas tú, Señor, a través de tu infinita misericordia, Señor, perdonarlos, Señor, y que puedan también ser parte, Señor, de esa salvación tuya. Te damos gracias, Señor, por la vida del hermano Jaime, del hermano Elí, de la hermana Marilce, Señor, de la hermana Sandra, del hermano Ricardo, Señor, de la hermana Rosita, por cada uno, Señor, de las personas que nos reunimos, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos la sabiduría para que podamos, Señor, seguir escudriñando tu palabra, seguir entendiéndola, que nos dé, Señor, más de tu palabra, Señor, que es la única, Señor, que nos sustenta, Señor, y la que nos mantiene, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, esta semana que empieza. Bendice la que se acaba, Señor. Y que seas tú, Padre, el que ponga, Señor, en nosotros el poder aplicar esta palabra, Señor.
que no seamos solo oidores, Señor, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Puede seguir la reunión, hermano. Dios me lo bendiga. Bueno, hermano. Entonces, hermanos, muchas gracias. Vamos a estar entonces compartiendo ahorita el link de la grabación y los versículos que vimos para que podamos repasar. Amén. Dios les bendiga. En el transcurrir de la semana vamos a tomar el tema. Entonces ya les estaremos pues avisando si de pronto ustedes quieren compartir uno.